Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a este podcast especial con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que estaremos tratando las políticas públicas dirigidas a mujeres en el contexto de pandemia. El día de hoy nos acompañan la doctora Laura Flamant Gómez, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y la doctora Natalie Llanes Díaz, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Muy buenas tardes, doctoras. Es un placer para nosotros tenerlas aquí. Para comenzar con este diálogo, nos gustaría saber por qué es importante crear políticas públicas con perspectiva de género en este contexto de pandemia. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran las mujeres en estos tiempos tan difíciles para todos? Nos gustaría comenzar con la perspectiva de la doctora Natalie Llanes, por favor. Buenas tardes. Yo considero que es importante pensar en implementar políticas en este contexto de género, debido a que la pandemia profundizó las desigualdades de género que ya existían previamente a la crisis, y como resultado, pues distintas problemáticas que experimentaban las mujeres se han exacerbado de manera importante en el último año. Incluso se habla que en algunos aspectos se observan retrocesos en el camino recorrido en las últimas décadas en la generación de igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, según estimaciones de la CEPAL hace poco, la fuerte contracción económica representa un retroceso de más de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Otro ejemplo se da en el acceso a métodos anticonceptivos. Y, por ejemplo, los cambios en el funcionamiento del sistema de salud, la reducción de la demanda de anticonceptivos por temor al contagio y por las condiciones del confinamiento, tienen efectos inmediatos sobre el acceso de la población a los métodos anticonceptivos, particularmente para las mujeres. Otro ejemplo es el aumento o el incremento en la necesidad insatisfecha de anticoncepción. De acuerdo a estimaciones del CONAPO, entre el 2000 y el 2001, entre el 2020 y el 2021, se prevé un aumento de los embarazos no planeados en el país a partir de un incremento en este indicador. Esto se agrava sobre todo en ciertos grupos poblacionales, por ejemplo, las adolescentes, quienes desde antes de la pandemia eran un grupo de por sí ya vulnerable que tenía los valores más elevados en este indicador. La pandemia también ha tenido repercusiones en el acceso a atención prenatal y durante el parto. Sabemos por el boletín epidemiológico de la semana 42 de la Secretaría de Salud que el incremento en un 31.2% de la razón de mortalidad materna se dio esta semana en comparación con el año precedente. Y además, distintas organizaciones y organismos no gubernamentales han alertado las implicaciones que la pandemia ha generado en el acceso a la interrupción legal del embarazo. Sabemos que las dificultades en la movilidad y el miedo al contagio complejizan aún más la decisión de interrupción de los embarazos, que de por sí ya es difícil de tomar ante las restricciones normativas y las sanciones sociales que esto implica en algunos estados. Esto por darles algunos ejemplos. Pero si vemos el desarrollo de la pandemia, también vemos 4 áreas en las que las mujeres se han visto afectadas desde el inicio. Pues las mujeres están centradas en los sectores de mayor riesgo de contracción, es decir, las pérdidas de empleo en el sector servicios es donde mayoritariamente se desempeñan las mujeres. El incremento en la violencia de género, sabemos que los feminicidios, que han tenido una tendencia creciente desde el 2015, experimentaron un incremento considerable desde marzo del año pasado. Igualmente las llamadas al 911 por incidentes de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia de pareja se dispararon desde marzo de 2020, sobre todo en los momentos más álgidos del confinamiento. También sabemos las vulnerabilidades que enfrentan las trabajadoras de primera línea y el incremento del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, en el que me gustaría igual enfatizar de cómo la pandemia ha hecho más visible la crisis del cuidado, considerando como el cuidado es considerado como uno de los cimientos fundamentales sobre el que se sostiene y reproduce la vida cotidiana. Entonces, el cierre de escuelas, de guarderías, el debilitamiento de las redes de apoyo, el teletrabajo, la carga de trabajo doméstico no remunerado, además del trabajo del cuidado indirecto, como preparación de alimentos, limpieza, que ya tenían las mujeres gran responsabilidad esto antes de la pandemia, se suman además todas las medidas de higiene y sanitización en los hogares que representan una carga adicional que ha acrecentado la carga global de trabajo de las mujeres. Sabíamos que antes de la pandemia las mujeres destinaban 2.5 horas más en promedio al trabajo de cuidados no remunerado
Y en México particularmente las mujeres dedican 39 horas semanales al trabajo del cuidado no remunerado en sus hogares. Se calcula que el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado representó en el 2018 el 23.5% del Producto Interno Bruto, y llama mucho la atención, y es paradójico cómo el cuidado no se considera como un derecho en México. Entonces, considero que las pandemias han hecho esta carga, han hecho pues una carga mucho más fuerte en las mujeres, y ha puesto más en evidencia las incompatibilidades entre el trabajo no remunerado y la familia, por lo que yo considero que son temas centrales por los cuales las políticas deben estar implementándose. Muchísimas gracias, doctora Natalie. Ahora nos gustaría proceder con la participación de la doctora Laura Flamán. Muchas gracias, Monserrat. Bueno, me complace mucho que hayan decidido hacer un podcast especial para el 8 de marzo. A mí me gustaría avanzar la conversación en un par de temas que creo que van a hacer contacto con lo que ya Natalie nos ha comentado y lo que tiene que ver con su agenda de investigación y la mía. Lo primero sería hablar de los derechos de las mujeres en México, no solamente en México, en el mundo. Creo que lo que hemos visto con la pandemia, y volviendo a tu pregunta de por qué son necesarias las políticas públicas con perspectiva de género, es porque las mujeres en general, por su condición de mujeres, tienen los derechos sociales, los derechos humanos menos garantizados o con menos protección que los varones. ¿A qué me refiero? Y aquí voy a tocar algunas de las cosas que ya Natalie mencionó. Se trata del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho al ingreso, a un ingreso mínimo, el derecho a la vivienda y muchas otras cosas que tienen que ver con tener seguridad social. Y desde luego, lo que usualmente es más visible, el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, además de hablar de derechos y que desde luego hablaremos de violencia, creo que es bien importante pensar que la violencia termina en general siendo un síntoma. Es un síntoma de una serie de cosas que pasan, una especie, yo lo pienso como un caldo de cultivo, que lleva a que las mujeres sean particularmente más vulnerables a la violencia por cosas que pasan en otras áreas de sus vidas. Y me explico. En México, 4 de cada 10 mujeres viven en pobreza. 20% de las mujeres no tienen seguridad alimentaria. Ya nos habló Natalie del tema del trabajo de cuidados, no solamente no pagado, sino claramente desproporcionadamente en las manos, en la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Este asunto de 2.5 veces más tiempo en el trabajo doméstico y 2 veces todavía el doble en trabajos de cuidado. Y cómo esto se ha magnificado con la pandemia. Pero las mujeres además sufren discriminación vinculada con el trabajo y sufren discriminación en cuanto a la protección de los derechos. La ENADIS de 2017 revela que 1/4 de las mujeres dicen que han sufrido discriminación en la protección de sus derechos, en particular el derecho a la salud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como las mujeres sufren discriminación en el trabajo, y hay mucha evidencia de esto, el trabajo de Baseo y de otras colegas en ese sentido es muy claro. Y además se considera que el trabajo fuera de la casa no es el lugar de las mujeres. Y esa es una opinión también con evidencia empírica, tanto de hombres como de mujeres. Las mujeres suelen insertarse menos en el mercado laboral formal remunerado en México. Más o menos el 45% de las mujeres que están en edad de trabajar trabajan fuera de la casa con un empleo remunerado, comparado con el 75% de los hombres y comparado con el 62-64% de las mujeres que trabajan con empleo remunerado fuera de sus casas en países como Argentina y Brasil.
como no tienen ese empleo remunerado, no tienen autonomía de ingreso. Y eso se traduce, por tanto, además, en que no tienen seguridad social. Por cada 100 hombres que tienen en México seguridad social, solo 66 mujeres tienen seguridad social. Y aquí incluyo a las mujeres que tienen seguridad social porque su cónyuge las tiene afiliadas, por ejemplo. Entonces, ese círculo vicioso de no tengo seguridad social, no tengo servicios básicos en el hogar, lleva a que no tengo, o sea, no tengo el tiempo, tengo esto que algunas colegas del CEDUA, Edith Pacheco y otras han hablado de pobreza de tiempo. No tengo el tiempo para insertarme en actividades productivas fuera del hogar que me generen autonomía. Y el hecho de no tener servicios básicos, o sea, otra vez, las mujeres pobres sufren todavía más discriminación. Se ha hecho el cálculo de que una mujer que no tiene agua en su vivienda tiene que invertir 1 o 2 horas más adicionales de trabajo para conseguir esa agua. Bueno, entonces, este círculo vicioso hace que las mujeres, y ya lo dijo Natalie con varios datos, sean particularmente vulnerables y más aún en la pandemia. ¿Por qué? Pues como no tienen seguridad social, menos tienen seguridad social que los hombres, hay una brecha de género en términos de la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud. Yo no sabía este dato, lo aprendí ahora en el informe de Coneval que publicaron a principios del año. Pero hay más mujeres que hombres con movilidades que sabemos complican el COVID. Hay más mujeres diabéticas que hombres, más hipertensas, más mujeres con obesidad. Ya se hablaba, ¿no? El hecho de que las escuelas han estado cerradas, la idea de que las mujeres son las que deben ocuparse de los cuidados, tanto de las niñas, los niños, como del hogar, ha hecho que el efecto sea desproporcionado para las mujeres en cuanto a la pérdida de empleos. O sea, es más probable que una mujer renuncie que un hombre porque tiene que cuidar a hijos en el hogar, o que disminuya sus horas de trabajo. Y ya lo decía también Natalie, las mujeres tienden a estar empleadas en el sector de servicios, en salud, educación, turismo, limpieza, comercio. Y sabemos que ese sector es el que ha perdido más empleos y donde más negocios han cerrado. Entonces, las mujeres están menos protegidas en sus derechos sociales en general. Y la pandemia, por estas condiciones que describo, las ha hecho todavía más vulnerables. Muchísimas gracias por esta explicación. Y bueno, retomando un poquito todo lo que nos han comentado, bueno, dadas estas condiciones que se han comentado, que la idea de que las mujeres pertenecen al hogar, la permanencia de la mujer en el ámbito doméstico, ya sea por el desempleo, por la pandemia, etcétera, quisiéramos saber si se han llevado a cabo durante el confinamiento algún programa que sea exitoso para reducir la violencia doméstica hacia las mujeres. Quisiéramos empezar con la doctora Laura Flamante, por favor. Sí, Arancha, gracias. Quisiera empezar con una perspectiva un poco más amplia, no solamente del tema de violencia, sino en general, ¿no? Ante las necesidades de cuidado, de mayor trabajo doméstico, de cuidados, de ser un sector de las empleadas más afectado por el tipo de negocios que han cerrado por la pandemia. Quizás valdría la pena pensar si en general ha habido cambios en la protección social a las mujeres durante la pandemia, ¿no? O sea, todavía no podemos hablar de antes y después de la pandemia, sino antes y durante la pandemia. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Lo primero es, estábamos apenas como acomodándonos a un nuevo gobierno, al gobierno del presidente López Obrador.
Entonces, el gobierno del presidente López Obrador hizo algunos cambios respecto a esta política de protección social para las mujeres. No es que el gobierno de Peña Nieto tuviera una agenda de género muy bien estructurada o muy poderosa. De hecho, hay trabajo de Melina Altamirano del CEI revelando que la estrategia de Peña Nieto había privilegiado el tema de la pobreza sobre el tema de género y una perspectiva de género vinculada, por ejemplo, a un sistema de cuidados. Y que entonces las políticas sociales para proteger a las mujeres seguían siendo muy desarticuladas. Y que de hecho, en muchas ocasiones, y esto voy a volver un poco más adelante, refuerzan o fortalecen los propios estereotipos de género. Doy un ejemplo que es muy interesante para mí. El programa Progresa, Oportunidades, Prospera, que desapareció con el gobierno del presidente López Obrador. Ese programa identifica a ciertas regiones geográficas, ciertas familias que están en condiciones de vulnerabilidad y hace una transferencia condicionada. Entrega dinero a las mujeres si sus hijas o si sus hijos asisten a la escuela y van a sus clases, a sus sesiones de revisión médica, ¿no? A estas revisiones de cuidado de personas sanas, digamos. Y además tenía otros componentes, por ejemplo, de complementos nutricionales. Ese programa asume a las mujeres como responsables de los niños. Te entregamos a ti el dinero y tú tienes que cuidar a tus hijos para que vayan a la escuela y vayan a sus consultas médicas. Claramente, fortalece esa idea de que las que son responsables de la crianza de las niñas, los niños, son las mujeres. Otro ejemplo de programas que se impulsaron durante el gobierno de Peña Nieto, el seguro de vida para jefas de familia. Se piensa, y eso es correcto, que cuando una niña o un niño entra en situación de orfandad, es un shock externo brutal para la movilidad social de esa persona. Orlandina de Oliveira, otra colega del colegio, del CES, ha hecho trabajo a ese respecto. ¿Qué impacto tiene la orfandad en la vida, en la movilidad social de una persona joven en México? Entonces, la idea era que cuando una niña o un niño tuviera orfandad, si estaba asegurada su mamá en este seguro de vida para jefes de familia, recibiera una compensación. Y pues en trabajo empírico que se ha hecho a este respecto, lo que dicen las mujeres es, pues ojalá nos dieran esos apoyos en vida, ¿no? Como no esperar a que fallezcamos para que les lleguen esos apoyos a nuestros hijos. Entonces, estábamos acomodándonos, teníamos una estrategia muy deficiente de política pública de protección social con perspectiva de género con Peña Nieto. Entra López Obrador y esto se agrava aún más. Y ahorita voy a llegar bien rápido a lo de violencia. ¿Qué hemos observado? Si uno hace un estudio del anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, que es el que garantiza con fondos, con dinero, la igualdad entre hombres y mujeres, el presupuesto se ha incrementado en términos reales y en términos nominales. Sin embargo, el presupuesto para algunos programas que son muy importantes, como el de estancias infantiles, ha disminuido de manera muy considerable. Los fondos que había para los refugios, también para víctimas de la violencia de género, también han disminuido. Entonces, en ese contexto llega la pandemia, estamos por cumplir un año de la gran marcha y el paro del 9 de marzo que tuvimos. En ese contexto llega la pandemia. Las condiciones, también ya lo decía Natalie, se exacerbaron. Estamos más tiempo en el hogar y entonces las mujeres son más sujetas, y también niñas, niños, adolescentes, a violencia. Y en realidad, el gobierno federal en general se ha mantenido inmóvil. Ha habido en realidad, en un estudio que hicimos Juan Olmeda, profesor del CEI y yo el año pasado para ONU Mujeres, en realidad los gobiernos estatales han tenido más acciones nuevas para responder a la pandemia que el gobierno federal. Insisto, no solo sobre violencia, sino sobre protección social para las mujeres.
no ha habido fondos especiales, no se han fortalecido los servicios ni las líneas de apoyo. En muchos contextos, me parece, incluso ha habido más activismo de parte de las organizaciones de la sociedad civil que del gobierno. Yo diría, en resumen, que así como hemos visto inmovilidad del gobierno mexicano en general, comparado con otros países de respuesta a la pandemia para apoyar a negocios, para apoyar una variedad de actividades, las pruebas, en fin. En el caso del apoyo a la protección social de las mujeres, ha habido guiños muy pequeños de gobiernos estatales y en general inmovilismo de parte del gobierno federal. Muchísimas gracias, doctora. Para seguir con la doctora Natalia. Bueno, justo para añadir un poco lo que comenta Laura, quizás lo que yo noto es, es difícil hablar de un programa exitoso o una iniciativa exitosa en la pandemia, en la medida en que esta situación es bastante novedosa, llevamos un año en esta situación, y medir el impacto de un programa o medir el éxito de un programa en la disminución de la violencia o, como dice Laura, de algo mucho más general y global, que son como las políticas más sociales, es bastante complejo. Yo noto que hay algunos esfuerzos fraccionados, digamos, sectorizados, como bien lo dice Laura, quizás no centrados en la violencia como tal, digamos, si entendemos la violencia como un síntoma de otros elementos, digamos, de otros factores que están surgiendo. Podríamos encontrar ciertas iniciativas, por ejemplo, la Secretaría de Salud lleva acciones alrededor de aumentar los tratamientos de anticoncepción de emergencia y abastecer a los servicios de salud en el país. Yo estuve revisando un poco sobre esto, ha habilitado acuerdos para difundir información sobre métodos de anticoncepción. Por ejemplo, leí una iniciativa en Oaxaca sobre la posibilidad de hacer denuncias en línea, ¿no? Denuncias de abuso sexual o de violencia en línea, digamos, que en ese sentido coincido con Laura, que quizás algunas entidades federativas han tenido más avances, pero si nos fijamos, son programas y políticas muy focalizados en ciertos aspectos. Ahora, digamos que el año pasado, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó establecer el derecho al cuidado digno y crear el Sistema Nacional de Cuidados en México, ¿verdad? Esto, digamos que no es un logro de la pandemia por sí mismo, sino que es un logro de todo un colectivo de mujeres que viene atrás de años, ¿no? De lucha por visibilizar el tema del cuidado, ¿no? Yo creería que esto, digamos, viene en un momento muy importante, como es la pandemia, como bien decíamos, que exacerba la crisis del cuidado. Entonces, podríamos considerar qué va a pasar o qué estará pasando, cómo se va a crear ese Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer y, digamos, que poder hablar de una política, por ejemplo, de reactivación económica que obedezca a criterios de género, yo no lo he visto, ¿no? O sea, ¿cómo se va a reactivar la economía considerando una perspectiva de género? ¿O cómo se va a avanzar en la implementación de políticas fiscales que ayuden a cerrar la brecha de género? Eso tampoco se ha planteado, ¿no? Un primer paso para mí es el fortalecimiento de los sistemas integrales del cuidado, porque esto permitiría transformarse en un motor para la recuperación socioeconómica. O sea, sabemos que el regreso a la nueva normalidad o a lo que creíamos antes no se va a dar y va a ser muy paulatino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ya España tiene problemas en ese ámbito. Por ejemplo, si una familia española tiene un hijo que en su grupo de la escuela hay un caso sospechoso de COVID, entonces esta familia y este niño tienen que aislarse capaz 14 días en algunas comunidades de Madrid. Pero ¿qué pasa? Las empresas no están en la misma sintonía que las escuelas. Entonces, las empresas no tienen como un compromiso de garantizar a esta familia que la mujer o la pareja se puedan aislar esos 14 días con su hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me he preguntado mucho en México cómo se va a dar este retorno, ¿no? Y cómo va a ser la responsabilidad, no solo de las instituciones públicas, también de toda la empresa privada frente a este tema. Entonces, esto no se ha dado y yo creo que, digamos que sí es un tema que se está poniendo sobre la agenda, pero al mismo tiempo pareciera que lo más urgente tapa lo importante.
¿no? Como que lo más urgente ahorita es bajar la mortalidad, claramente es la vacunación, pero también tenemos atrás todo lo importante que es qué vamos a hacer con la reactivación económica y qué va a pasar con las políticas de género, y en realidad ese debate está todavía bastante ausente en términos no de los colectivos de mujeres, no de la academia, sino más bien de un sector político en el cual no se ha, digamos que no se ha puesto más en evidencia como debería ser. Justamente retomando las últimas dos partes que nos compartieron, tanto la doctora Laura Flamant sobre que los avances en realidad del gobierno federal no han sido tantos como incluso el de organizaciones de sociedad civil o como esfuerzo de colectivas, como lo mencionaba la doctora Natalie Llanes, pues quisiéramos saber entonces si este esfuerzo, pues bueno, dado el aislamiento tanto de las mujeres como de los recursos de apoyo que existen o que se están creando, la solución debería inclinarse hacia un carácter meramente estatal, meramente federal, o también se debería de apoyar, como lo mencionaba al último la doctora Natalie Llanes, con las instituciones privadas y sobre todo los esfuerzos colectivos. Y para ello nos gustaría empezar con la perspectiva de la doctora Laura Flamant. Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante, es una pregunta muy compleja. Creo que ahí conviene mirar la experiencia internacional, ¿no? Los, los países, los lugares donde está documentado que hay condiciones de igualdad mayores para las mujeres en una variedad de áreas, en la educación, en el trabajo, en el hogar, en fin, son lugares donde hay una especie de acciones concertadas, sociales, privadas, dirigidas por el gobierno. O sea, sí necesitamos que el gobierno sea un regulador vigoroso, activo, y diría los gobiernos en plural, ¿no? En el sistema federal mexicano. Creo que el tema de la economía, y hemos tenido todo el año en México esta discusión de privilegiamos la salud o privilegiamos la economía. Ya lo decía Natalie, creo que ha sido todo el año un error pensar que es una disyuntiva, ¿no? La verdad es que necesitábamos acciones concertadas en ambas cosas. E insisto, el gobierno mexicano, como saben, tiene una recaudación comparada internacionalmente muy baja. Creo que en este caso valía la pena endeudarse para ofrecer apoyos tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Y un poco yo lo pienso como, bueno, pues cuando tienes a un familiar enfermo, pues no te importa empeñar tu coche, hipotecar tu casa, lo que sea necesario hacer para salir adelante, ¿no? Entonces creo que en este caso hay lugar deuda para resolver esos problemas. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, me parece muy grave, casi hasta vergonzoso, el poco dinero extra que se ha invertido en el tema de salud y de refuerzo a la economía en el caso mexicano, comparado con países como Perú, ¿no? O sea, como proporción del PIB, lo que el gobierno mexicano ha hecho es verdaderamente minúsculo. Ahora, eh, creo que es muy grave que lo que estamos viendo de datos ahora de recuperación de empleos claramente refuerzan que quienes están regresando a trabajar son los hombres. La proporción de mujeres que están recuperando sus empleos es considerablemente menor. Y esto se engasa con problemas previos que ya habíamos hablado, ¿no? En el 18 en todo el país había 1 millón de mujeres con estudios universitarios que no tenían un empleo remunerado fuera del hogar. Esto es muy grave. O sea, como país hemos invertido en la formación de este 1 millón de mujeres. Y la proporción en los números no comparan con los hombres. No es una decisión libre de las mujeres quedarse en sus casas, no salir a ejercer la profesión para la que estudiaron. Es una pérdida individual, es una pérdida familiar y es una pérdida social. Y ahora estamos también en este convenio que tiene el Colegio con ONU Mujeres,
haciendo una evaluación sobre un proyecto que se llama Segunda Oportunidad. Y este proyecto lo que se propone es dar a mujeres en un rango de edad amplio, pero sobre todo a las mayores de 40, una segunda oportunidad para regresar a la educación formal, conseguir un empleo o autoemplearse. Y justo la semana pasada, esta semana, vamos a tener una serie de grupos focales con las beneficiarias del programa en el Estado de México, Puebla y Jalisco. Y yo siempre había pensado mucho por el trabajo que quizás conocen de Carlos Alba con las trabajadoras de las calles, de que las mujeres deciden emplearse en el sector informal de la economía por la flexibilidad, ¿no? Y esto ha salido en los grupos focales. Pues claro, yo prefiero eh, hacer galletas en mi casa o hacer arreglos florales o una variedad de actividades, porque eso me permite o vender en las calles, en un tianguis, porque eso me permite cuidar a mis niños, a mis niñas al mismo tiempo, ¿no? Ocuparme de los quehaceres domésticos. Pero ahora en los grupos focales me he dado cuenta que eso sí juega un papel muy importante y es lo que hay que cuestionarse. Pero además, estas mujeres que tienen, las del programa, que suelen tener baja escolaridad, que son mayores de 40, que son mujeres, sufren serias discriminaciones en el mercado laboral. O sea, las historias que nos han estado platicando son de veras graves. Para empezar, un montón de empleos siguen teniendo, lo cual es claramente ilegal, que prefieren hombres, que no te presentes si tienes más de 40 años, que no te presentes si tienes sobrepeso. Entonces, una mujer con baja escolaridad, mayor de 40, con sobrepeso, no va a encontrar trabajo bueno, con muy poca probabilidad en el mercado formal. Y eso otra vez las vulnera, porque entonces no tienen seguridad social. Y si no tienes seguridad social, pues no tienes acceso a estancias, no tienes acceso a pensión, no tienes acceso a crédito de vivienda, tienes acceso si tienes acceso a un servicio de salud de mucha menos calidad y mucho menos accesible. Entonces, como decía muy al principio Natalie, me parece que es indispensable, urgente, que traigamos la perspectiva de género al tema de las políticas públicas. Termino con un solo dato que me parece bien importante. 30% de las mujeres que trabajan en la economía mexicana trabajan en el sector informal. Y no todas trabajan en las calles. Más o menos 17% trabajan para el gobierno, trabajan para el sector privado en empresas formales, pero no tienen los beneficios de la seguridad social. Esto lo que nos revela es un mercado para todas las personas que vivimos en México, un mercado laboral precarizado, pero aún más precarizado para las mujeres. Muchas gracias. Para complementar esta respuesta, doctora Yanes, por favor. Bueno, coincido completamente con Laura y quizás la respuesta que voy a dar viene a complementar muy bien lo que ella nos está planteando, porque considero que la dificultad de responder su pregunta es que la pandemia ha afectado de una manera tan diferenciada al interior de las mismas mujeres, que pensar en una acción simplemente colectiva, una acción mucho más amplia, es rebasante, porque no es lo mismo las problemáticas que enfrentan las niñas en la pandemia, por ejemplo, que están viviendo quizás no están yendo a la escuela o lo están haciendo de manera virtual, que están viviendo violencia intrafamiliar, no sé. Las problemáticas de las adolescentes, las problemáticas de las mujeres jóvenes, las mujeres de las mujeres mayores, ¿no? Esto es completamente rebasante en cierto sentido y todavía no alcanzamos, yo creo, a dimensionar la situación. Entonces, creo que, digamos, lo que les quería contar un poco es los datos que nos da Laura, se los quería comparar un poco con un estudio que hicimos Edith Pacheco y yo justo hace casi un año. Ella y yo levantamos una encuesta que llamamos Encuesta Virtual sobre Carga Global de Trabajo, Maternidad y Dinámica de Pareja en la Pandemia por COVID-19. Fue diseñada en línea, digamos, y fue pensada para que la respondieran mujeres con hijos en edades dependientes, es decir, madres que tuvieran hijos menores de 12 años.
Nosotros logramos una muestra de 1,248 mujeres que residían en México, pero que también estaban en otros países porque la encuesta fue virtual y nos, sorpresa y una sorpresa muy satisfactoria, se difundió a otros países. Esta encuesta la llevamos durante la cuarta y la séptima semana en que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es decir, la pandemia estaba iniciando. Había un cansancio, digamos, ya un cansancio en estas mujeres, pero todo el mundo tenía en mente que esto, tal vez en agosto, vamos a poder mandar a los niños a la escuela, ¿no? O sea, todavía no estaba esta idea de que capaz el otro año nos vamos así, ¿no? Entonces, aunque la muestra fue altamente selectiva debido a la estrategia de captación de la información, es decir, nuestra muestra mayoritariamente son mujeres de 30 a 49 años en una unión conyugal, con un nivel de escolaridad de licenciatura y más, y que se encontraban insertas en el mercado laboral realizando teletrabajo al momento de la encuesta. Por lo que nos acaba de decir Laura Flaman, sabemos que esa es una minoría de mujeres, pero eso es debido al instrumento que usamos, ¿no? Pero el cuestionario abordó distintas dimensiones, la organización del hogar, la dinámica familiar, y nosotros nos centramos mucho en el trabajo remunerado y no remunerado, pero también en cuestiones de estados emocionales de las mujeres, ¿no? Entonces encontramos algunas cosas importantes. Por ejemplo, que las encuestadas declaraban dedicar a las actividades del cuidado directo, indirecto y autocuidado en conjunto, digamos, más del doble de tiempo que registraron en general para América Latina, las mujeres pertenecientes a este mismo quintil de ingreso antes de la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que permanecer en casa la mayor parte del día incrementa claramente de manera objetiva el trabajo destinado al cuidado, pero al mismo tiempo puede promover una percepción de que hay una mayor carga de estas actividades, pues estás todo el día ahí, ¿no? Y las mujeres de nuestro estudio, que son una minoría, que son privilegiadas, digamos, podían trabajar desde casa y estaban recibiendo un ingreso, pues el cuidado de los otros parecía tener una mayor centralidad en sus vidas respecto al cuidado de sí, porque preguntamos los tiempos dedicados al autocuidado y era mínimo, por ejemplo. Y para estas mujeres, la centralidad que tenía la pandemia, pero al mismo tiempo lo más agotador, era la educación, el tiempo que dedicaban a la educación y a la recreación de los hijos en tiempos de confinamiento. Y la carga era por mucho más elevada respecto de la carga de sus parejas. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad estos resultados creo que generan preguntas bastante interesantes de qué implica, digamos, emocionalmente y afectivamente, qué implica para estas mujeres la pandemia y para todas, porque yo me imagino las que nosotros no logramos encontrar, las mujeres más precarias, las mujeres con trabajos que pues la tienen que buscar porque no pueden conectarse a trabajar, las mujeres menos escolarizadas, digamos, si estas mujeres la estaban pasando mal, yo no me logro imaginar el otro grupo de mujeres más vulnerables. Entonces aquí me parece que estamos en un momento en el que debemos preguntarnos cómo se están anteponiendo otras cosas. Por ejemplo, la salud mental de las mujeres que cuidan en el contexto de la crisis sanitaria no es el mismo de hace un año. Estas mujeres están enfrentando la fatiga de la pandemia. Todos estamos cansados, pero las mujeres más. Estas mujeres pudieron haber enfermado. Entonces están cuidando, pero al mismo tiempo están cuidando de sí mismas, que pudieron haber enfermado o enfermado a otro, o pudieron haber tenido una pérdida. Entonces aquí tenemos otro elemento más que viene a sumar a todas las vulnerabilidades de las mujeres. Entonces, sí, lo que me llama la atención y lo que nos lleva a preguntarnos esto es, si este grupo de mujeres fuertemente privilegiadas está experimentando tantas, digamos, dificultades para trabajar, para compatibilizar, para trabajar, para poder llevar una vida en pareja saludable, en bienestar, imagínate cómo será la vida de otras mujeres en otras condiciones. Entonces, digamos que ahí creo que la respuesta por lo colectivo, o lo más amplio, o lo personal, está completamente rebasada por las particularidades en cada grupo de mujeres. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar el podcast, la última pregunta que siempre hacemos es qué pregunta nos hace falta hacernos para atender a este problema. Doctora Natalie, por favor. Pues, qué preguntas. La verdad es bastante
desafiante lo que les planteaba el escenario que se nos viene. Digamos que yo creo que todavía no alcanzamos a dimensionar las distintas preguntas que tenemos que hacernos, pero digamos desde mi trinchera, desde lo que yo trabajo, desde mis temas, una de las principales preguntas que creo que debemos hacernos es cómo las desigualdades que ya existían desde antes no solamente se están exacerbando, ¿no? Esas que ya existían, digamos, cuáles se están creando o qué problemáticas nuevas se están generando. O sea, cuáles son las cosas nuevas que la pandemia nos está arrojando. Porque ya sabemos que venimos arrastrando una condición estructural de desigualdades de género y que estas se han ido exacerbando en el tiempo. Sabemos que han habido rezagos en algunos temas y que se han podido, digamos, mal o bien ir superando, pero sabemos cuáles son nuestros rezagos desde antes de la pandemia. La cosa es poder identificar cuáles son los temas o las problemáticas completamente emergentes, digamos, o que no hemos alcanzado a ver todavía. Para mí uno de los temas como muy importantes es esta cuestión de la salud mental de las mujeres, de todas las mujeres, considerando los grupos, como les digo, las particularidades de cada grupo etario. Porque no solamente estamos en un momento de desgaste en todo sentido, sino que también a nivel familiar hay un desgaste, a nivel de pareja hay un desgaste. Las relaciones con los hijos se están desgastando porque estamos viviendo, digamos, relaciones sociales muy complejas en un mismo ámbito. Las relaciones laborales, digamos, también se están desgastando. Si no tenemos trabajo, pues también las relaciones al interior de la pareja, de la familia se van desgastando. Entonces creo que ese es un tema bastante importante. Y creo que el tema de la violencia, aunque lo vengamos arrastrando desde hace mucho tiempo, es central, digamos, en la medida en que la violencia trae consigo otra serie de aspectos que están atrás, ¿no? Y que no logramos ver. Por ejemplo, no sé, algo que yo me pregunto en el tema que trabajo, que es sobre maternidad adolescente, por ejemplo, es, además de los embarazos no planeados, ¿cuántas parejas no planeadas o no tan queridas se van a hacer? Porque si tú estás sufriendo violencia en casa, unas salidas me voy a juntar, pero ¿eso qué genera? Me voy en unas condiciones tal vez no adecuadas. El número de incrementos de embarazos no deseados que va a generar. Son muchas preguntas, digamos, desde mi ámbito, que podríamos identificar de cómo las desigualdades anteriores se entrecruzan con nuevos matices que la pandemia está dejando. Y eso es lo que tenemos que ver también. Muchas gracias, doctora. Y para continuar con la doctora Laura Flamante. Muchas gracias. Bueno, creo que me gustaría terminar con lo que comencé, ¿no? Creo que es importante dejar claro y hacer una especie de preguntarnos por qué es importante la igualdad entre hombres y mujeres y avanzar en el camino de que beneficia a las mujeres y a los hombres, ¿no? Es decir, que esta necesidad de proteger, de ver a las mujeres como sujetas de derechos plenos, estos, ¿no? Trabajo, salud, ingreso, vivienda, vida libre de violencia, no es solo para las mujeres, es para el beneficio social, familiar, individual, tanto de hombres como de mujeres. Y ese es un cambio muy fuerte, ¿no? A mí me gusta mucho el título de un libro que coordinó una colega de la UNAM, Ana Buquet, que se dedica a estudiar con perspectiva de género la vida de las profesoras universitarias, ¿no? Y el libro se llama Intrusas en la universidad. Y creo que muchas mujeres cuando salimos de nuestros hogares a la escuela, al trabajo, formal o informal, cuando salimos de viaje, hemos tenido esa sensación, ¿no? Esa sensación de que no somos bienvenidas ahí, de que no necesariamente se quiere escuchar lo que queremos aportar, de que no se valora igual lo que hacemos o lo que decimos. Y eso, insisto, perjudica a las mujeres, pero también perjudica a los hombres. Entonces, creo que lo más importante, además de las políticas concretas que podamos empujar, es
pensar, y por eso me gusta esta idea de ONU Mujeres en Segunda Oportunidad, o sea, pasa por el empoderamiento, pasa por un cambio, yo sé que eso es muy difícil, por un cambio cultural de que las mujeres y los hombres tenemos derecho a lo mismo, que debemos tener respeto mutuo en todos los espacios y ser bienvenidas, bienvenidos en todos los espacios. Y eso atraviesa por pues la confianza y el empoderamiento de las niñas, las adolescentes y las mujeres a lo largo de su curso de vida. Y creo que lo que comentaba Natalie, eh, creo que es importante pensar en políticas públicas que, y eso es un poco lo que impulsamos desde la red de estudios sobre desigualdades del colegio, sean políticas públicas integrales, que vean a las personas, en este caso hablamos de mujeres, no como mujeres, sino como mujeres que trabajan en el sector informal, que tienen cierto nivel de escolaridad, cierto nivel de ingreso, algún color de piel y ciertas condiciones físicas, ¿no? Las personas no son nada más mujeres o nada más hombres o nada más niños, sino que estas desigualdades y vulnerabilidades se entrecruzan y complican enormemente el diseño y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Agradecemos inmensamente la participación de la doctora Laura Flamant y de la doctora Natalie Llanes por haber aceptado la invitación a este diálogo tan enriquecedor de un tema tan latente, entender el privilegio detrás del discurso que solo se enfoca a un esfuerzo colectivo y las consecuencias negativas a la sociedad en general de estar bajo un sistema que no tiene políticas públicas con perspectiva de género. De igual forma, queremos darle las gracias a todas las mujeres de licenciatura del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México por su contribución en la realización de preguntas y, consecuentemente, de la realización en general de este podcast. Invitamos a todas, todes y todos nuestros oyentes a revisar no solamente los otros episodios en general de CEPAP Pregunta, sino del otro especial del 8 de marzo sobre violencia política. Muchas gracias y hasta luego.